Bueno, ahora en la clase 3 vamos a ver un poquito de las operaciones aritméticas que existen en Python. Vamos a trabajar con los otros dos tipos de datos que eran enteros, eran int, y flotantes o decimales, que eran float. Bueno, hay diferentes operaciones aritméticas, igual que una calculadora. Nosotros tenemos la suma, que va a ser con el más, la resta, que va a ser con el menos, la multiplicación, o el producto, que va a ser con el asterisco, la división, que va a ser con la barra, inclinada hacia la derecha, el resto o módulo de la división, que va a ser con el símbolo del porcentaje, y también vamos a tener la potencia, que va a ser con el doble asterisco. Hay una que no vimos, que es la división redondeada, que va a ser con dos veces la barra. Esto acá lo que hace va a redondear el resultado, digamos, a un número entero. Ahora lo vamos a ver. Vamos a arrancar. Normalmente para hacer operaciones aritméticas se ocupan los que son números. Los números dentro de Python no tienen comillas, digamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, mi variable, en la clase anterior vimos lo que son las variables, tenemos mi variable, algo entre comillas, todo lo que esté entre comillas doble o simple es texto. Esto acá siempre va a ser texto. Si nosotros ponemos texto más texto, esto acá lo que va a hacer va a concatenar, va a unir los textos. Si nosotros imprimimos print mi variable, para ver lo que pasa, y ejecutamos este código en la consola, Python, primero.py, van a ver que texto. ¿Qué hizo? Me unió el texto. Pero si yo, por ejemplo, pongo, en este caso, 2 más 2, no va a salir 4, va a salir un 22. Si yo ejecuto acá, van a ver que sale un 22. ¿Por qué? Porque está uniendo texto con texto. Esto acá Python está entendiendo que es texto, no está entendiendo que es un número. Si nosotros queremos que entienda que es un número, va sin comillas. Por ejemplo, un 2 más 2. Esto acá es una operación aritmética. Ya empezamos con la operación aritmética. Yo pongo 2.2. Esto acá va a ser un número entero con un número decimal. Si nosotros ejecutamos este código, van a ver que me aparece un número, un 4.2. Podemos ver qué tipo de dato es con otra función que se llama type. Type lo que hace, envuelve, digamos, la variable. Fíjense que hay un paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, y dentro de los paréntesis va mi variable y después imprimimos este resultado. Si nosotros ejecutamos, si guardamos obviamente, y ejecutamos, van a ver que me sale el tipo de dato que es. En este caso me dice que es float. Como dijimos, float es decimal. ¿Por qué es decimal? Porque es 4.2. Las operaciones aritméticas, como dijimos, hay varias y están multiplicación. Vamos a hacer una de cada una. Suma va a ser igual a 2 más 2, por ejemplo. Resta va a ser igual a 5 menos 3, que va a dar 2. Multiplicación o producto, va a ser 2 por 2, por ejemplo. División, división de 2. Vamos a hacer 3 dividido 2, para que vean una cosita. División redondeada. De hada. Le va a ser 3 dividido 2. Resto o módulo. Resto va a ser igual a 3. Vamos a hacer la misma división. Esto acá es lo sobrante de la división. 3 dividido 2. Y la potencia. Potencia. Esto va a ser 3 a la 2. Esto acá el resultado sería 9. Esto acá el resultado sería 1, creo. Esto acá el resultado nos va a dar 1. Esto acá el resultado nos va a dar 1.5. Esto acá no sé si nos va a dar 1 o 2. O 2 puede ser, cualquiera de los dos. Me parece que va a dar 1. Esto acá va a dar 4. 2 por 2, 4. 5 menos 3, 2. Y esto acá va a dar 4. Esos son los resultados. Si nosotros imprimimos los diferentes
los diferentes resultados podemos, de las diferentes operaciones aritméticas podemos ver. Y ahí vamos. Podemos formatear a texto, o sea, y el resultado de la suma es dos puntos, y entre las llaves ponemos la variable que queremos que se transforme a texto. Y esto acá lo podemos hacer con absolutamente todos los otros. Print f, el resultado de la resta es dos puntos, y acá ponemos resta. Vamos a copiar varios. Para hacer esto acá pueden apretar control X en la línea que están en Visual Studio Code y después control C, disculpen, control C y control B, y les va a copiar la línea completa. Control C, control B, control X en mi caso, control B. En este caso tengo más de una línea. Acá tenemos el resultado de la resta, de la suma. Vamos a ponerlo todo al revés. La suma es suma. De la resta es resta. Del producto es producto. Fíjense que acá dentro de la llave estamos poniendo las variables que queremos transformar a texto. En este caso, esto acá son todos números, enteros o decimales. O sea, int o float. Nosotros lo que está haciendo entre las llaves, cuando lo ponemos entre la llave y que está acá la F, lo estamos transformando a texto. Siempre y cuando se pueda, lo va a transformar. Si no se puede, va a dar un error. En este caso, los números se pueden transformar a texto tranquilamente. No va a haber problema. Dijimos producto. El resultado de la división es división. Acá, división redondeada. Redondeada. División. Acá, división redondeada. Tenemos acá del resto. Esto acá es el módulo del resto de la división. Resto. Y esto acá es la potencia. Acá ponemos potencia. Si nosotros ejecutamos esto acá, podemos primero punto py y van a ver el resultado de la suma, como dijimos. Si vamos acá arriba, 2 más 2 es 4. El resultado de la resta, 5 menos 3 es 2. El resultado del producto, 2 por 2 es 4, está bien. El resultado de la división, 3 dividido 2 es 1.5, está bien. El resultado de la división redondeada, fíjense, que era entre 1 y 2, en vez de 1.5 lo redondea hacia abajo. Si era 1.51 lo redondea hacia arriba. ¿Se entiende? Toma el 1.5 hacia abajo y si es un poquitito más grande que 1.5, 1.501, por ejemplo, ya lo redondea hacia 2. El resultado, la división, o sea, el resto de la división de 3 dividido 2 es 1, porque cuando nosotros hacemos la división, 3 dividido 2, 3, ¿cuántas veces entra 2 en 3? Entra 2 veces. Entra una en realidad. Una vez. ¿Y cuánto me sobra acá? Acá me sobra 1. Pues me queda el resto, digamos. Me sobra un 1. Está bien, el resto es 1. Y después el resultado de la potencia, 3 al cuadrado, digamos, 3 por 3 es 9. Está bien, está perfecto. Ahí tenemos las operaciones aritméticas, las más comunes. Hay más, todavía no vimos lo que es raíz, nada de eso ahí, porque raíz se maneja diferente. Esta acá es una operación aritmética que vamos a usar. Ahora, para hacerlo un poquito más interesante, porque para hacer así no nos sirve, digamos, la idea sería, por ejemplo, armar nuestra propia calculadora. Vamos a mantener esto acá y vamos a pedirle al usuario que ingrese dos cosas, dos valores. En este caso, número A igual input. ¿Se acuerdan? Con input podemos pedir que ingresen algo. Ingresa el número A, dos puntos, y número B. Input ingresa número B. Podemos decirlo así, el número B. Podemos decirlo así.
Ahora nosotros queremos hacer la suma de estos dos números. Acá podemos poner número A más número B. Y vamos a dejar solamente la suma por un ratito. Fíjense, estamos pidiendo que ingrese dos números, que ingresan número A y número B. O sea, estamos pidiendo dos inputs diferentes. El primer input se va a asignar, el valor que capture se va a guardar en la variable número A. Y el valor que capture el segundo input se va a guardar en la variable número B. Y acá lo estamos sumando. Hay una cosita, voy a limpiar esto con CLS y voy a ejecutar este programa. Ya lo guardé. Si lo ejecuto, me va a decir ingresa el número A. Pongo 2. Y en el número B pongo 2. ¿Y 2 más 2 cuánto es? 4. Acá me dice 22. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresemos con input es texto. Y todo el texto lo va a tratar como texto. Para transformar un texto a un número, hay una palabra, una función definida por el intérprete y una palabra reservada a la vez, que es int. Int, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos dentro, y dentro de los paréntesis ponemos la variable, que es texto, y siempre y cuando la pueda transformar, la va a transformar en un entero. Int transforma entero. Y por ejemplo, si queremos transformar a flotantes, está la otra que es float. Está. Esto acá, como son dos números, técnicamente debería poder sumar. Ahora, si ejecutamos lo mismo, por ejemplo 2 y 2, va a ver que me aparece 4.0. ¿Por qué me aparece 4.0? Porque dijimos que el segundo es un flotante, entonces va a transformar todo el resultado a un número decimal. Como es un número redondo en realidad, 4, el decimal después de la coma o después del punto es 0. Para este caso vamos a hacerlo int. Vamos a hacer que ingrese todos números enteros. Bueno, dijimos, para transformar un texto a número, lo hacemos con la función o con la palabra reservada int. Int se escribe int, en este caso, y entre los paréntesis se pone, por ejemplo, el nombre de la variable que queremos transformar. Por ejemplo, yo tuve un número C. Y número, disculpen, int número C. Y acá vamos a poner número C. C va a ser igual a 1. Y vamos a imprimir este número. Print int número C. En este caso lo va a transformar a número. Lo va a transformar a... Ah, acá me ha dado un error. CLS. En este caso va a transformar el número. Voy a comentar esto con un ratito. Voy a comentar todo lo otro un ratito. Lo pueden seleccionar y con control barra comentan. Si no se fijan acá en la partecita de abajo de administrador, se fijan en la paleta de comandos. Mentira, disculpen, paleta de comandos no. Acá en la ruedita, métodos abreviados y ponen acá comment o agregar comentario. Acá yo tengo alternar comentario de línea. Esta acá es alternar comentario de línea. En mi caso yo tengo de esta forma, ustedes pueden tener de otra, lo más seguro. Bueno, nosotros tenemos el número C, que es 1. Si nosotros imprimimos al número C, imprimimos como int, así, van a ver que en este caso se va a transformar otra vez a texto, pero bueno, esto acá debería haber guardado. Van a ver que me imprime 1. Pero si yo, por ejemplo, pongo acá, en vez de un número, pongo una letra, esto acá va a dar un error. ¿Por qué? Porque siempre y cuando sea un número, que Python lo pueda reconocer, sea el número que sea, digamos, sea un número, no va a haber problema. En caso de que no sea un número y sea un texto o letras, o sea alfanumérico, digamos, Python no va a saber cómo interpretar eso. Digamos, ¿a qué equivale una A? ¿A un 5, a un 6, a un 120? No sabe Python. Pero Python sabe que un 1 en texto equivale a un 1 en números. Yo pongo un 123 o un 123.456. Python me va a transformar eso ahí a números.
Esto acá lo va a convertir a un entero, al entero 123.456. Esto acá para que se entienda. Si ustedes llegan a poner una letra acá, cualquier letra o cualquier carácter raro, Python no va a saber transformarlo porque no sabe a qué equivale. No sabe a qué equivale el signo de peso, no sabe a qué equivale la F, no sabe. Pero sabe que un 1 equivale a un 1, sabe que un 1000 equivale a un 1000. ¿Se entiende? Un 1000 en texto equivale a un 1000 en números. Esto acá es para que lo tengan, es una aclaración, así un paréntesis, para evitarse problemas, dolores de cabeza, porque quizás ustedes ingresan una A e ingresan una B y acá les ya automáticamente le va a dar un error. ¿Por qué? Porque trata de transformar algo que no entiende. En este caso dijimos in número A, in número B. Hay otra forma de hacerlo un poquito más fácil para no estar escribiendo in número A, in número B, que es directamente acá. Int. Y rodear todo el input. Lo que estamos haciendo acá es directamente rodear todo el input. O sea, captura lo que captura el input, lo pasa al int. Y el int lo transforma y lo guarda en la variable. ¿Se entiende? Espero que se entienda, si no lo paso un poquito más lento esta parte del video. Y acá ponemos número A y número B. En todas ponemos número A más número B. Acá es número A menos número B. Y así con cada uno. Número A. Esa es producto. Número B. Número A dividido número B. Acá sería lo mismo. Número A. Número B. Y así con todas las operaciones. Número A. El resto del número A dividido número B. Y la potencia entre número A y número B. Bueno, el resultado de, y acá podemos poner, de la suma de número A más número B. Acá estamos concatenando texto, digamos, estamos texto plano y pedimos que nos transforme estas variables a texto, básicamente. Esto acá lo pueden hacer directamente ustedes también con los otros print. Yo lo voy a dejar ahí. Lo que estamos diciendo acá, entonces, en el código es, vamos a ingresar dos números. El primer input captura el resultado, o sea, captura algo. Lo que captura lo trata de transformar a un entero. Si lo puede transformar, obviamente siempre y cuando sea un número lo va a transformar, lo va a guardar en la variable número A. El segundo input va a ser lo mismo, va a capturar algo de la consola, lo va a tratar de transformar siempre y cuando sea un número y lo va a asignar a la variable número B. Después con esas dos variables nosotros vamos a realizar todas las operaciones aritméticas. Tengan en cuenta que acá, en este caso, en estos ambos casos, número A y número B van a ser de valor entero. Que sean valor entero, por ejemplo, acá en la división, si yo tengo 3 dividido 2, nos va a terminar devolviendo un número decimal. A eso no pasa nada, porque sigue siendo un número. Pero nunca nos va a devolver un texto, nada de eso. Acá realizamos todas las operaciones aritméticas que hay, que vamos a ver por ahora. Y acá estamos imprimiendo todos los resultados. Ustedes, si quieren, pueden agarrar y a número A más número B, aplicar acá todo, digamos, número A menos número B, número A por número B, digamos, hacer lo mismo con todos los otros. En este caso, vamos a dejarlo ahí. Ya ingresamos los dos números y realizamos las operaciones aritméticas que vimos al principio. Si yo ejecuto este código, primero.py, me va a decir el número A. Voy a elegir un número random, 3. Y el número B va a ser un 2. 3 más 2 es igual a 5. La resta es igual a 1, está bien. El producto 3 por 2 es 6. La división 3 dividido 2 es 1, es 1.5. Y la división redondeada es 1. El resto es 1, porque ya lo habíamos visto. Y 3 elevado al cuadrado es 9. Hasta ahí vemos. Y nos armamos una pequeña calculadora que muestra todos los resultados de las posibles situaciones aritméticas entre los números.
Pueden practicarlo esto acá o pueden rever este video para familiarizarse con estas operaciones aritméticas que las vamos a usar bastante. Y hasta acá dejamos la clase 3 y después viene la clase 2 que vamos a ver condicionales. La clase 5, 4, 3, 2, 1.